Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase. Es para mí un gusto poder compartir otra clase más con ustedes. Y bueno, pues estamos aquí en nuestras clases de escuela dominical y estamos viendo Filipenses, seguimos viendo esta carta o epístola que si no han visto los otros videos anteriores o las clases anteriores más bien, me encantaría que fueran a verlas. Esta es una carta o epístola en la cual aprendemos muchísimo. Bueno, de toda la palabra aprendemos, ¿verdad? Pero esta es una carta, como les he dicho en las otras clases, escrita desde el sufrimiento y es escrita con gozo. Es una de las cartas o epístolas o libros, vamos a decirle libros de la Biblia, que está escrita desde el dolor, pero compartiéndonos ese gozo que necesitamos y que podemos tener aún en medio de las dificultades. Y bueno, hoy como les decía, vamos a hablar de nuestra parte 6 de Filipenses y vamos a estar hablando de el gozo en el Señor. Creo que desde la semana pasada, la clase pasada, empezamos a hablar sobre el gozo en las relaciones de los unos con los otros, con Dios y en sí de las relaciones, ¿verdad? Bueno, y en ocasiones permitimos que nuestro gozo suba y baje, perdón, según nuestras circunstancias o muchas veces las personas que nos rodean. Y Pablo nos recuerda que por medio de su carta desde la cárcel, que las raíces del gozo no se encuentran en nuestras circunstancias ni en las personas con quienes vivimos o las personas que nos rodean. Tenemos que descubrir un nivel más alto de gozo, un nivel más profundo, que es el que proviene de Dios, es el que proviene de parte de Jesús. Y este gozo que es más profundo no proviene ni de las personas ni de los lugares. Es decir, tenemos que enfocar en nuestro, tenemos que enfocarnos, perdón, que nuestra fuente inagotable de gozo es Jesús. Bueno, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. El 2, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan al cuerpo. Y bueno, Pablo aquí no se estaba refiriendo a los perros como, o sea, a los animales como tales. Podemos comprender mejor su pensamiento si retrocedemos en la Biblia y nos dirigimos a la profecía de Isaías, que pronunció advertencia contra los profetas falsos en su tiempo. Y bueno, si vamos a leer Isaías 56, 10. Sus guardianes son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, somnolientos y perezosos, aman el dormir. Isaías estaba advirtiendo a su pueblo contra los falsos profetas que estaban intentando consolar al pueblo y le estaban diciendo a la gente las cosas que las cosas iban bien en vez de advertirles inmediatamente el inherente desastre, ¿verdad? El reino del norte ya había sido conducido al cautiverio porque los falsos profetas, perdón, les habían transmitido un falso sentido de seguridad. Y Dios estaba advirtiendo al reino del sur para que no hicieran lo mismo. Estaba llamando a los profetas falsos perros mudos. No hablaban
no describían la realidad tal como era. Aquí se llama perros a quienes no declaraban públicamente todo el consejo de Dios. Tenemos el mismo peligro en nuestra sociedad, o sea, hoy en día, en nuestra sociedad de la abundancia o del consumismo. La palabra clave hoy es comodidad. Buscamos lugares cómodos para vivir, buenos carros, no nos conformamos con un carro, pues que esté en buenas condiciones, que nos lleve y que nos traiga. No queremos el mejor carro. Lo mismo veo yo que pasa con los celulares. Yo veo gente que tiene celulares, el último que ha salido, y si sale otro mejor, no sé, en menos de un año, porque lo habían adquirido ya cuando casi salía el nuevo, pues van y lo regresan y agarran el nuevo. O sea, siempre quieren un celular nuevo, quieren lo mejor en todo. Si vas a viajar, quieres lo mejor. Y está bien querer lo mejor, o sea, para eso trabajamos, para disfrutar y todo, pero tengamos cuidado porque la palabra clave hoy es, como les digo, la comodidad. Buscamos lo mejor, buscamos siempre estar disfrutando, buscamos las mejores comodidades, todo, ¿verdad? Aunque no nos lo podamos permitir, nos endeudamos, etcétera, ¿verdad? El deseo de comodidad ha sido trasladado a la iglesia. Existe el peligro de simplemente consolar a las personas de la congregación. Por ello hemos visto que fueron comparados con perros mudos. Es que un perro ovejero está constantemente en actitud de alerta ante el peligro. Si un león o un oso hacen incursión en el rebaño, el perro ladra como si se hubiera vuelto loco, o si puede, empujará al rebaño para llevarlo más lejos. El perro entonces advierte sobre cualquier tipo de peligro, pero los profetas falsos no pronunciaron ninguna advertencia. En consecuencia, el reino del sur había sido adormecido y se molestaba por los esfuerzos de Isaías para despertar. Bueno, Pablo advirtió en este pasaje de Filipenses 3:2 que acabamos de leer ahorita, guardados de los perros, es decir, cuidado con aquellos que están constantemente consolando, estimulando y no están exponiendo la palabra. También dijo Pablo, guardaos de los malos obreros. Este era otro grupo que en realidad abusaba de ellos. No eran personas honestas. Y añadió, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Les estaba diciendo a los israelitas que ellos ya no representaban la verdadera circuncisión. Se está, refiriendo aquí a los legalistas, aquellos que estaban intentando obligar a los cristianos a cumplir la ley de Moisés para obtener la salvación y para vivir una vida no teniendo confianza en los esfuerzos humanos. No tenemos confianza en nuestra vieja naturaleza. Confiemos en Cristo solamente. No recurramos a nosotros mismos para obtener la salvación. Ni podemos vivir la vida cristiana con nuestra vieja naturaleza. Podemos vivirla con Cristo en nosotros. Estos legalistas seguían a Pablo en sus viajes misioneros. Después de que él se iba de un lugar, se encontraban con los creyentes, insinuando a aquellos nuevos convertidos que era lógico que Pablo predicase que no había que tener confianza en los esfuerzos humanos,
que no había que confiar en rituales ni sacrificios y que la ley no salvaba, porque él no tenía antecedentes adecuados en el judaísmo, como ellos tenían. Le acusaban de predicar lo que predicaba, por ser ignorante, por fracasar en estar a la altura de los requisitos de la ley. Decían estos legalistas entonces que ese era el motivo de la desconfianza de Pablo en los esfuerzos humanos por cumplir la ley. Bueno, entonces Pablo se dispuso a responder a estas insinuaciones. Bueno, ahora vamos a leer el versículo 4 del capítulo 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Pablo aclaró que nadie tendrá más razones que él para confiar en los ritos y esfuerzos humanos. Él estaba dispuesto a comparar su propia vida religiosa con la de cualquier otro hombre, sabiendo que podía estar a la altura de él e incluso superarlo. Después el apóstol procedió a enumerar 7 elementos de conducta en los cuales confió en otra etapa de su vida y que constituían una religión en todo el sentido de la palabra. Si alguien podía haberse salvado por medio de la religión, Saulo de Tarso había sido ese hombre, es decir, Pablo. Leamos los versículos 5 y 6 del capítulo 3. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Pablo aclara que nadie tendría más razones que él para confiar en los ritos y en los esfuerzos humanos. Él estaba dispuesto a comparar su propia vida religiosa con la de cualquier otro hombre, sabiendo que podía estar a la altura de él e incluso superarlo. Después el apóstol procedió a enumerar 7 elementos de conducta en los cuales confió en otra etapa de su vida y que constituían una religión en todo el sentido de la palabra. Estas son cosas acerca de las cuales muchos aún hoy se enorgullecen, pero ninguno de ellas puede salvarle. Vamos a examinarlas una por una. La primera es circuncidado al 8º día. Este era un rito básico en el sistema mosaico. O sea que en el 8º día sus padres lo llevaban al templo o a la sinagoga para que fuera circuncidado. El apóstol aclaró que tenía unos padres piadosos que le criaron de acuerdo con las normas de la ley de Moisés. Recordemos que el Señor Jesús también tuvo sus padres piadosos que le llevaron al templo para circuncidarle. Bueno, el 2 del pueblo de Israel. Probablemente algunos de los judaizantes eran mestizos, nacidos, por ejemplo, de madre judía y de padre de otra raza, pero Pablo no lo era. Él era de la raza israelita. Creemos que cualquiera hubiera podido comprobar su genealogía en el templo de aquella época. Pablo tenía una genealogía, unos antecedentes y sabía a qué raza y qué pueblo pertenecía. El 3, de la tribu de Benjamín. Esto fue como decir que pertenecía a la mejor familia. Benjamín había sido el hijo favorito de Jacob.
Raquel había dado a luz a Benjamín al morir, y lo llamó hijo de mi aflicción. Pero Jacob le puso el nombre de hijo de mi mano derecha. Raquel había sido el punto brillante en su vida antes de Peniel. Y cuando había mirado al pequeño Benjamín en la cuna, lo había contemplado como el hijo de Raquel. Benjamín se convirtió en su mano derecha, en su bastón, aquel en quien se apoyaba. También el primer rey de Israel vino de la tribu de Benjamín. Su nombre era Saúl. 4. Hebreo de hebreos. Esto significa que era un líder que estaba en el nivel más alto del círculo religioso, en el lugar más elevado. El 5. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos representaban lo mejor de Israel. Era un partido religioso y político y su objetivo, era establecer el reino. Habían surgido en algún momento antes del cautiverio o durante el mismo. Se adherían a los principios fundamentales. Creían en la integridad, en las escrituras sagradas, en los ángeles, en la resurrección y en los milagros. También eran extremadamente nacionalistas en su propia política. Los fariseos creían que podrían tener el reino a través de la manipulación política. Querían establecer el reino de Dios sobre la tierra. Así que Pablo pudo decir que era un fariseo. El 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo creía que cuando perseguía a la iglesia estaba haciendo la voluntad de Dios. Los fariseos se quedaron tranquilos cuando habían echado a los cristianos de Jerusalén, pero Pablo estaba decidido a dar con ellos en cualquier lugar del mundo. Ese era precisamente su propósito cuando se encaminaba hacia Damasco en el día de la conversión. Bueno, el 7. En cuanto a la justificación que se basa en la ley, irreprochable. Observemos que él no dijo que estaba sin pecado o que era perfecto. Dijo que era intachable. En Romanos 7:7, el apóstol Pablo nos contó su historia diciendo: pero yo no conocí el pecado sino la ley, y tampoco conocería la codicia, sino la ley no dijera. Pablo no se atribuyó una perfección exenta de pecado. Lo mismo podía decirse de un asesinato. Usted tendría el cuerpo del delito en sus manos. Y es posible cometer adulterio sin que alguien más lo sepa. Pero usted puede coincidir y nadie será tan sabio como para leer sus pensamientos. Si Pablo se hubiera mantenido en silencio, podríamos pensar que había alcanzado en este estado la perfección impecable. Pero él mismo, con mucha sinceridad, dijo que no había llegado a ese estado. En Romanos 7:11 llegó a decir que el pecado se aprovechó del mandamiento de la ley. Le engañó por medio de él y le dio muerte. En la frase en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprochable, lo que Pablo quiso decir era que él había traído el sacrificio apropiado para su pecado, pero a obrar rectamente ante Dios. Pablo era sincero, desde el punto de vista de la ley, era un santo. Tenía todo el derecho de decir: si alguno piensa que tiene de qué confiar en esfuerzos humanos, yo más. Un día el Señor Jesús se encontró con Pablo en el camino que conducía a Damasco. Desde aquel día
Pablo cambió su sistema de contabilidad. Lo que hasta entonces había sido un débito, o sea, Cristo, la persona que odiaba, se convirtió en un crédito, en un saldo positivo. Y lo que había considerado un crédito, un saldo pasivo, o sea, el cumplimiento de la ley y sus méritos personales. Se convirtió en un débito, o sea, en un cargo. Fue realmente un cambio revolucionario el que aquel hombre experimentó. Por ello dijimos que cambió todos sus esquemas de vida. Él tenía todo eso y nos dice que eso no lo salvó a él ni tampoco lo satisfació. Bueno, para concluir, Pablo se desbordaba de gozo porque su enfoque y confianza estaban en Jesucristo. Jesús nunca nos decepciona. Si confiamos en nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestro dinero, poder, posesiones, padres, amigos, tarde que temprano estaremos decepcionados y desanimados. Cuando confiamos en Jesús y dependemos de Él más felices permaneceremos. Martín Lutero es famoso por ser la persona que comenzó la Reforma. Una antigua historia demuestra que él estaba en Jesucristo y no en él mismo. La historia cuenta que el diablo tenía que desanimar a Lutero, haciéndolo sentir culpable. El diablo se le acercó y le leyó una lista de pecados que él había cometido. Luego Lutero le dijo que pensara más porque estaba seguro que se le había olvidado más pecados. Y sí, en efecto, el diablo agregó otros a la lista. Lutero le dijo que tomara una tina roja y escribiera sobre la lista que la sangre de Jesús limpiaba todo. Y bueno, el diablo tuvo que callar y se fue. Este es el primer principio regocijable en el Señor y no en sus propios esfuerzos. Pablo nos habla de las cosas en las cuales él podía confiar y en las cuales él se apoyaba cuando tenía puesta su confianza en sus propios esfuerzos humanos. Es decir, que él creía que sus buenas obras, su religión, sus ritos, sus sacrificios, todo lo que él había contribuido para su salvación. Es decir, que él creía que las buenas obras, la religión, sus ritos, los sacrificios, todo lo que él hacía contribuía para su salvación. Esto es lo que él pensaba. Pero luego, cuando se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco, ¿y qué fue lo que ocurrió? Bueno, experimentó una verdadera relación, una verdadera transformación. Y bueno, para poder hacer más fácil entender esta clase, tengo aquí varias preguntas, que es lo que he estado haciendo en las últimas clases. Espero que les sirva. Y bueno, pues se las dejo las preguntas aquí al final. Bueno, la primera es, ¿nuestro gozo se encuentra en las personas? Y la respuesta es no. Nuestro gozo no se encuentra ni en las personas ni en las circunstancias. Nuestro gozo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿quién es nuestra fuente inagotable de gozo? Bueno, como les dije ahorita, pues, nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 2, Pablo se refería a los perros en realidad. Y bueno, no, Pablo no se refería a los perros como tales, como animales, ¿verdad? Si vemos la profecía de Isaías, en Isaías 56:10, lo vamos a entender mejor.
Sus guardianes son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, somnolientos y perezosos, aman el dormir. Isaías estaba advirtiendo a su pueblo contra los falsos profetas que estaban intentando consolar al pueblo y les decían las cosas y les decían que todo iba bien, pero no les hablaban la verdad, no les hablaban la palabra, no les decían que todo eso era un inminente desastre. Llama perros a quienes no declaran públicamente el consejo de Dios. Bueno, aquí tengo otra pregunta que dice, ¿qué peligro tenemos hoy en nuestra sociedad? Bueno, tenemos este mismo peligro, ¿no? De que no se habla se da consuelo, pero no se habla la palabra de Dios. Y como estábamos viendo ahorita en lo que estuvimos platicando, el peligro que tenemos ahorita es el de la sociedad esta de abundancia, de consumismo, que se nos habla de comodidad, de lujos. Y bueno, existe, como les digo, el peligro de consolar, pero no de advertir a la gente y de hablarle la palabra de Dios. En la época de Isaías, los falsos profetas que no advertían a la gente la comparaban con los perros. También dijo que se guardaran de los que mutilaban el cuerpo. Y bueno, les estaba diciendo a los israelitas que ellos ya no representaban la verdadera circuncisión. Se refería a los verdaderos legalistas que estaban intentando obligar a los cristianos a cumplir la ley de Moisés para obtener la salvación y para vivir una vida de santidad. Y bueno, ¿qué quiso decir Pablo con nosotros somos la circuncisión? Bueno, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión valía, sino la nueva, el nuevo nacimiento, ¿no? O la nueva criatura. La antigua circuncisión había llegado a su fin. Dios no estaba interesado en un simple cumplimiento externo. Él quería la verdadera, la del corazón. Y bueno, pues espero que les haya sido bendición esta clase. Si tienen algún comentario, por favor pónganlo en la cajita de acá abajo, en los comentarios. Y bueno, nos vemos en nuestra próxima clase. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.